Buenas, mi nombre es Nuria, soy profesora colaboradora en la Universidad de Murcia en la asignatura de Pacientes Especiales y os voy a hablar sobre el MIH al alcance de un clic, tecnología móvil aplicada a la educación en odontología. Este es el índice que vamos a seguir durante toda la presentación, comenzando con aclarar el concepto de qué es el MIH. El MIH o hipomineralización incisivo-molar es un defecto de calidad del esmalte, siendo por tanto un defecto cualitativo del esmalte que afecta principalmente a uno o más primeros molares permanentes y con frecuencia también a incisivos permanentes. Este defecto ocurre durante el desarrollo del diente, cuando el esmalte no se mineraliza adecuadamente durante la fase de maduración de la amelogénesis. A diferencia de otros defectos como la hipoplasia, donde se produce menor esmalte, en el MIH la cantidad de esmalte es normal, pero su calidad y mineralización están disminuidas, lo que resulta en un esmalte más poroso y más débil. En consecuencia, los dientes con MIH van a mostrar opacidades bien delimitadas de un color que puede ir desde el blanco cremoso al amarillo marrón. En el MIH nos vamos a encontrar con un esmalte que tiene un contenido mineral reducido, entre un 5 y un 40%, con menor concentración de calcio y fosfato. También vamos a tener una alteración en proteínas claves involucradas en la formación y mineralización del esmalte, con un aumento de la cantidad de proteínas entre 3 y 21 veces mayor, sobre todo en las lesiones de color amarillo-marrón. Las proteínas alteradas son la albúmina sérica alfa-1 antitripsina, la antitrombina 3 y el colágeno tipo 1. En el MIH también se observa un aumento del carbono y el carbonato, lo que produce menor mineralización y mayor solubilidad y debilidad estructural del esmalte. El MIH se clasifica en leve, moderado y severo según la severidad de la lesión. En el MIH leve vamos a ver que se encuentra afectada menos del 30% de la superficie del diente, con cambios visibles de color en la superficie del esmalte y sin pérdida del mismo. Vamos a observar en el MIH leve opacidades bien delimitadas de color blanco cremoso. No va a haber desgaste o ruptura del esmalte y el paciente va a presentar una sensibilidad normal y no va a tener una preocupación estética relevante. En el MIH moderado vamos a ver que se encuentra afectada del 31 al 49% de la superficie del diente. Aquí ya sí vamos a observar una pérdida de esmalte leve sin llegar a exponer la dentina y el paciente va a presentar una sensibilidad moderada ocasional, con posibles preocupaciones también estéticas de leves a moderadas. En el MIH moderado vamos a ver unas opacidades ya más extensas o de color más intenso, de color entre amarillo y marrón. En el MIH severo vamos a observar cómo se encuentra afectada más del 50% de la superficie del diente. El diente va a presentar fracturas de esmalte poseruptivas y fracturas de esmalte con exposición de dentina. Como consecuencia, el paciente va a presentar una sensibilidad dental más marcada y unas preocupaciones estéticas y funcionales más importantes. La problemática que plantea el MIH es que la menor densidad mineral y la mayor porosidad del esmalte hacen que el diente presente mayor fragilidad y presente mayor riesgo de fractura poseruptiva. Además, por esta porosidad aumentada y por la exposición de dentina, en los casos más severos, los pacientes con MIH suelen sufrir hipersensibilidad dentinaria, pudiendo esta provocar una higiene oral deficiente por la sensibilidad al pasar el cepillo dental, dando lugar así a una mayor propensión a caries. Además, la sensibilidad previa reduce la efectividad de la anestesia tradicional y se ha visto que la analgesia preventiva con ibuprofeno puede mejorar la eficacia de la anestesia en dientes con MIH severo. Con respecto a la etiología del MIH,
Esta es claramente multifactorial, según la literatura científica más reciente, y se describe como una combinación de factores genéticos, sistémicos y ambientales que interactúan durante las etapas tempranas de formación del esmalte dental. La predisposición genética puede hacer así que ciertos individuos sean más vulnerables a la alteración del esmalte, mientras que los factores ambientales, como son las infecciones, el uso de antibióticos en la infancia, pueden desencadenar el desarrollo del MIH. Además, los factores sistémicos, englobando estos los factores pre, peri y postnatales, como son las condiciones médicas maternas, el bajo peso al nacer y la desnutrición, también juegan un papel importante en la aparición del defecto. El diagnóstico del MIH se confirma principalmente mediante la inspección clínica y la observación de opacidades demarcadas. Estas opacidades van a tener un borde claro entre el esmalte sano y el afectado. Van a estar siempre bien delimitadas y van a presentar un color que puede ir desde el blanco cremoso al amarillo o incluso al marrón. Estas opacidades demarcadas se van a presentar en una superficie sin pérdida de esmalte y con mayor porosidad, visible en casos moderados o severos. Hay que tener en cuenta que para diagnosticar el MIH debe existir afectación de uno o más primeros molares permanentes con defectos de esmalte hipomineralizado. Para el diagnóstico del MIH es importante también observar la presencia de fracturas posteruptivas del esmalte. Se fractura tras la erupción al entrar en contacto con el antagonista y al soportar las fuerzas de la masticación. Por eso aparece más en molares sometidos a carga masticatoria. Y se observa pérdida irregular de esmalte que deja expuesta la dentina. Para el diagnóstico del MIH es importante también fijarse en la necesidad de restauraciones atípicas, restauraciones amplias o irregulares que no coinciden con el patrón típico de caries o que afectan a cúspides que normalmente no estarían destruidas por la presencia de caries primaria. Vamos a pasar ahora a ver el diagnóstico diferencial del MIH con otros defectos de esmalte que pueden aparentar similares. Por un lado, la fluorosis se presenta con manchas difusas, sin bordes demarcados y tiene un patrón simétrico y bilateral. También tenemos la hipoplasia del esmalte. Esta se va a caracterizar por la falta de grosor en el esmalte, con surcos o fosas sin cambios de color y sin bordes demarcados. Por otro lado, tenemos la amelogénesis imperfecta. Esta va a afectar a toda la dentición, ya sea decidua como permanente, y suele mostrar un patrón familiar frecuente. Por último, en la desmineralización por caries vamos a observar cómo esta ocurre en zonas próximas a la placa dental y no en superficies limpias, mostrando estas demineralizaciones por caries unos bordes que no se encuentran bien definidos. La elección del tratamiento para la hipomineralización incisivo-molar o MIH debe basarse en una evaluación integral de múltiples factores clínicos y del paciente. Entre los aspectos más relevantes se encuentra la severidad del defecto del esmalte, que puede variar desde opacidades leves hasta una desintegración posteruptiva extensa. Y asimismo es fundamental considerar la presencia o ausencia de caries asociadas o fracturas del esmalte, ya que estas condiciones incrementan el riesgo de progresión de la lesión y pueden comprometer la estructura dental remanente. Por otro lado, el nivel de hipersensibilidad dental es otro factor determinante, dado que puede dificultar tanto la higiene oral como la realización de procedimientos clínicos, afectando directamente a la calidad de vida del paciente. De igual manera, la edad del paciente y su grado de cooperación influyen de forma significativa en la selección del abordaje terapéutico, ya que los pacientes más jóvenes o los pacientes con un difícil manejo de conducta pueden requerir estrategias más conservadoras, temporales o un poquito más escalonadas.
En conjunto, todos estos factores van a guiar la toma de decisiones clínicas, que van desde las medidas preventivas y de control de la hipersensibilidad del paciente hasta la selección del tipo de restauración más adecuada o, en casos severos, la necesidad de tratamientos más complejos, teniendo que generar siempre un enfoque individualizado para cada paciente. Para el tratamiento de la hipersensibilidad derivada del MIH, en casa vamos a recomendar la utilización de pastas con arginina al 8% y carbonato cálcico con 2.500 partes por millón de flúor para su uso en casa, junto con un control dietético para evitar alimentos ácidos. Para el abordaje de la hipersensibilidad en clínica, vamos a utilizar selladores de fosas y fisuras, que pueden ser de resina, de ionómero de vidrio puro o ionómero de vidrio modificado con resina. También vamos a poder optar por la aplicación de fluoruro de amino de plata o por la aplicación tópica de barniz de flúor, aconsejándose un control a las 2-4 semanas y a los 3-6 meses del tratamiento para así valorar la eficacia frente a la hipersensibilidad que presenta nuestro paciente. Con respecto al tratamiento restaurador para los dientes con MIH o hipomineralización incisivo-molar, estos van a incluir varias opciones, cada una de ellas adecuada según la severidad del defecto y la ubicación de la lesión. Por un lado tenemos las restauraciones de composite directas. Estas van a ser ideales para casos de MIH de leve a moderado, donde los defectos de esmalte son visibles, pero el diente sigue siendo estructuralmente fuerte. Para los dientes con mayor afectación, las restauraciones indirectas o incrustaciones son una muy buena opción, ya que se utilizan cuando el diente necesita una restauración más duradera y precisa, especialmente en dientes posteriores con mayor desgaste o caries. También tenemos las restauraciones con ionómero de vidrio modificado con resina mediante la técnica ART. Estas son recomendables en pacientes con MIH severo o en aquellos con dificultad para realizar tratamientos convencionales, ya que se pueden aplicar de manera mínimamente invasiva en pacientes que presentan una menor cooperación o un manejo de conducta más difícil. En situaciones donde la lesión es extensa, también tenemos la opción de las coronas preformadas, ya que estas proporcionan una solución duradera y funcional para dientes con pérdida significativa del esmalte. Y finalmente tenemos la infiltración de resina. Esta va a ser ideal para dientes anteriores que presenten opacidades estéticas o hipersensibilidad, ya que la infiltración de resina no solo mejora la apariencia estética de la lesión, sino que también va a ayudar a reducir la hipersensibilidad que pueda presentar nuestro paciente. Vamos a pasar ahora a hablar sobre esta aplicación para móvil, la app MIH Molar, disponible tanto para Android como para Apple. Es una aplicación móvil diseñada para ayudar a los odontólogos a diagnosticar y planificar el tratamiento de las lesiones de MIH que puedan llegar a consulta. En la aplicación se va a proporcionar información basada siempre en la evidencia científica sobre el concepto de MIH, su diagnóstico, su expresión clínica, su diagnóstico diferencial con otros defectos de esmalte, así como protocolos de tratamiento y orientación para la gestión de la hipersensibilidad dental coexistente en muchos casos. Esta aplicación móvil proporciona información sobre la clasificación del MIH, aportando múltiples fotografías para cada uno de los tipos de lesiones que podamos encontrarnos en consulta. Esto va a hacer mucho más sencilla nuestra práctica clínica diaria en cuanto nos encontremos con el defecto de esmalte de MIH en nuestros pacientes, ya que con la comparación de lo que tengamos en consulta con la cantidad de fotografías que nos aporta la aplicación, Ahora vamos a pasar a hablar sobre esta aplicación, la app MIH Molar, una aplicación para móvil disponible tanto para Android
como para Apple, diseñada para ayudar a los odontólogos a diagnosticar y planificar el tratamiento de las lesiones de VIH que puedan llegar a consulta. En la aplicación se proporciona información basada en la evidencia científica sobre el concepto de VIH, su diagnóstico, su expresión clínica, su diagnóstico diferencial con otros defectos de esmalte, así como protocolos de tratamiento y orientación para la gestión de la hipersensibilidad dental coexistente en muchos casos. Esta aplicación móvil proporciona información sobre la clasificación del VIH, aportando múltiples fotografías de cada uno de los tipos de lesiones que podamos encontrarnos en consulta. Esto va a facilitar muchísimo nuestro trabajo, ya que comparando el tipo de lesión que presente nuestro paciente con la cantidad de fotografías de cada uno de los tipos de lesiones de VIH atendiendo a su severidad, vamos a diagnosticar mucho más fácilmente la lesión de nuestro paciente y este es el primer paso para trazar un correcto plan de tratamiento. Además, la aplicación para cada una de las lesiones va a orientar sobre el plan de tratamiento siempre basado en la evidencia científica. Muy útil, por tanto, para nuestra práctica clínica. Esta app VIH Molar también facilita información sobre el pronóstico de la lesión de VIH, su diagnóstico diferencial con otros defectos de esmalte y un protocolo de tratamiento para cada una de las lesiones, como hemos comentado. Vamos a ver ahora un breve recorrido por todo el contenido de la aplicación. Vemos cómo en la aplicación el contenido se organiza por manchas bien delimitadas, fracturas poseruptivas, restauraciones atípicas, dientes extraídos o dientes no erupcionados. Vamos a ver cómo en el caso de las manchas bien delimitadas va a clasificar estas en blancas, amarillas y marrones, aportando fotografías reales de dientes anteriores y posteriores, información sobre qué nos encontraríamos si hiciéramos una radiografía, las características clínicas más relevantes y un protocolo de tratamiento para cada una de las lesiones. Además, en el apartado Otros, vamos a disponer información sobre el diagnóstico diferencial con otros defectos de esmalte similares. Vemos cómo es muy interesante todo el contenido de fotografías de incisivos y molares que tenemos para comparar lo que nos llegue a consulta con el contenido de la aplicación para facilitar así muchísimo el diagnóstico de la lesión que podamos encontrarnos y así trazar correctamente su plan de tratamiento. Vemos cómo en las fracturas poseruptivas diferencian leves, moderadas y severas, aportando de nuevo múltiples fotografías para que veamos diversas situaciones y aportando, insisto, un plan de tratamiento basado en la evidencia científica para cada una de las situaciones, así como información sobre con qué deberíamos hacer el diagnóstico diferencial. También aporta información sobre restauraciones atípicas porque estén desgastadas, fracturadas, filtradas, aportando información sobre qué veríamos en estos dientes si le hiciéramos una radiografía, las características clínicas que vamos a observar y cómo proceder ante estas situaciones. La aplicación también aporta información sobre dientes no erupcionados y sobre dientes extraídos por VIH. De esta manera, todo el contenido que dispone la aplicación va a ser muy útil para nuestra práctica clínica diaria, para saber qué tipo de defecto de esmalte es el que nos ha llegado a la consulta, ya que nos habla tanto del VIH como el diagnóstico diferencial con lesiones de esmalte similares. Vamos a saber situar nuestro defecto de VIH según su severidad, al poder comparar la lesión que nos llegue con las múltiples fotografías que tenemos todas organizadas por grados, leve, moderado y severo. Y vamos a tener un protocolo de tratamiento para cada una de las lesiones, lo que nos va a facilitar mucho la toma de decisiones en consulta para abordar estos casos. Espero que esta presentación os haya sido de gran utilidad. Muchísimas gracias por vuestra atención.